¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con una persona que tiene una, no sé si decir la enfermedad, una patología del corazón, que es una persona, imagino, de mediano riesgo con esto o de riesgo, pero hoy, por ejemplo, si tiene que ir a ver a su cardiólogo, ¿puede hacerlo? No, pues no están atendiendo muchos médicos. Bueno, eso es un tema. Eso es un tema. Yo creo que vos en estos minutos que hablabas de distintas fases de este momento de cuarentena. Entonces yo creo que pasamos de una primera fase donde tuvo un rol educativo muy importante, donde nosotros aprendimos lo que es la cuarentena, aprendimos cómo nos tenemos que manejar y ahora tenemos como que ir adaptándonos para tratar de lentamente volver a nuestra vida. ¿Cuál es el problema con lo que vos planteás? Que hay muchas personas que justamente son las que más riesgo tienen frente al COVID, que tienen enfermedad cardiovascular y necesitan seguir... Enfermedad cardiovascular. Bien. Es un término muy amplio y que tampoco está muy definido en todos los trabajos. ¿De dónde viene toda esta información? De los primeros reportes que llegan de China, de los reportes que vienen publicados de Italia. Y cuando esos reportes llegan, no está como desgranado exactamente qué es. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por enfermedad cardiovascular? Sabemos que ser hipertenso y ser diabético, eso ya te da más riesgo. Y después pacientes que han tenido un infarto, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y todos ellos son hoy pacientes de riesgo, es decir, personas de riesgo. Con lo que sabemos hoy, todos esos son factores de riesgo que hacen que los pacientes, por ejemplo, ¿cómo se compara esto? ¿Cómo llegamos a ese dato? Los pacientes que requirieron ingresar a una unidad de terapia intensiva son 2 veces más hipertensos que los pacientes que no lo requirieron. O 2 veces más diabéticos que los pacientes que no lo requirieron. Entonces, eso parece ser como que son condiciones que favorecen que esa persona necesite terapia intensiva. ¿Me permitís un paréntesis? Obviamente. Creo que todas estas cosas las tenemos que saber porque son importantes, pero también tenemos que poner en perspectiva todo esto. ¿Quiénes son los que llegan a terapia intensiva? De los que se enferman, el 5%. Bien. Entonces, lo decía Martín Barzás hace un ratito. Dice, hay mucha gente, no sabemos cuánta, que probablemente cursa esta enfermedad en forma sintomática. Entonces, vamos a diferenciar 2 escenarios. Estar infectado y estar enfermo. Probablemente estar infectado haya mucha más gente de la que sabemos. Sí, ahí tenés un tema con los testeos. Mientras vos no tengas testeos, eso es fundamental. lo vas a saber. Eso es fundamental y creo que más adelante eso es conocimiento que vamos a ir teniendo. Después está estar enfermo. De los que están enfermos, el 80% cursa en forma leve. Es decir, son gente que se puede manifestar mantener en su casa o en Europa lo están manteniendo en la casa. Es un dron esa mosca. El tamaño de un dron. Se instaló en el estudio hace mucho tiempo la mosca que está zumbando por aquí. Dale, pero igual, ya está, ya la hicimos parte de la mesa, así que... Después 15% tiene algo grave. ¿Grave qué significa? Que por ejemplo vos necesitas oxígeno para poder respirar y un 5% que necesita terapia intensiva. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es porque siempre hablamos de hipertenso. El 80%, y el tipo que tiene hipertensión, que es el 40% de la población en la Argentina, escucha eso y dice, estoy condenado, me están golpeando la puerta. Y no es así. O sea, esa persona tiene un poco más de riesgo que otra, hay que cuidarla más. Pero no significa que esa persona sí o sí ni que se va a enfermar, ni que le va a ir mal. Entonces, porque si no es como que focalizamos mucho... ¿El 40% de la población argentina es hipertensa? Según la última encuesta nacional de factores de riesgo, el 40% de la población argentina mayor de 18 años es hipertensa. Una barbaridad. La prevalencia es altísima. La gran mayoría, la mitad no lo sabe. ¿Cuál es el número que hay en el mundo? Para tener una referencia, digamos. Son números que son bastante uniformes a lo largo del mundo. La diferencia tal vez en los distintos países o en los distintos sistemas de salud es cuántos lo saben y cuántos tal vez alcanzan las metas terapéuticas. Pero la prevalencia de hipertensión arterial en el mundo occidental es muy alta. Y ese dato es bastante, porcentaje más, porcentaje menos, es igual de alarmante a nivel mundial. Vuelvo a mi pregunta inicial. Yo tengo que ver un cardiólogo hoy. Te tengo que ver a vos en tu consultorio. ¿Puedo? Bueno, sí, podés. ¿Por qué? Porque después de este shock inicial en el cual llegamos, las instituciones nos estamos adaptando. ¿Y qué es lo que nosotros, por ejemplo, hicimos en el hospital italiano? Creamos lo que llamamos un circuito protegido.
Sí. ¿Qué es un circuito protegido? Vos, para llegar a mí, no tenés que recorrerte medio hospital. Vos entrás al hospital y en la entrada del hospital vas a tener una ventanilla que dice cardiología. En ese lugar te va a atender una persona, te va a hacer un cuestionario, si tuviste fiebre, si tuviste síntomas respiratorios, si estuviste de viaje, estuviste en contacto con alguien que sea una persona de riesgo, y te va a dar un barbijo. Entonces, te va a dar alcohol en gel y vamos a acompañar hasta una sala de espera que es exclusiva para pacientes que tienen enfermedad cardiovascular sin ningún síntoma respiratorio. Pero pará, mi pregunta es otra. Hoy, la cuarentena como está planteada, ¿te exceptúa como para que una persona que es... Vos podés ir al médico. Yo puedo ir al médico. Vos podés ir al médico. Yo veo pacientes, nosotros vemos pacientes todos los días y nuestros pacientes y nos preguntan... Pero yo voy a un hospital en ese caso. No voy a tu consultorio. No al consultorio. Bueno, si a vos te paran decís, yo estoy yendo al médico. Hay pacientes a mí que me han contactado y me han dicho, doctor, yo tengo que cruzar el Puente Porredón, tengo que cruzar la General Paz. Usted no me manda una foto, claro, un certificado de que lo estoy yendo a ver. Y nos estamos manejando mucho así, por mail, por WhatsApp. Entonces, si una persona vive a 15 cuadras del hospital, bueno, probablemente tiene más posibilidades de venir que una persona que vive más lejos. La persona que vive más lejos es... le mandamos un mail, le mandamos como una constancia de que está yendo al médico. Pero no podemos permitirnos el lujo de dejar de atender a pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. ¿Por qué?